En un rincón soleado del Bajío mexicano, Francia, Ruth Ibarra caminaba cada mañana hacia sus sueños. Era diciembre del 2016 y su vida parecía apenas comenzar. Tenía 26 años. Estudiaba la licenciatura en enseñanza del inglés en la Universidad de Guanajuato. Amaba aprender y soñaba con enseñar. Sus padres, Ruth y Arturo, eran su red más fuerte. El padre, maestro; la madre, firme y afectuosa. Un hogar donde se respiraba esfuerzo y cariño. Francia era conocida por su amabilidad, reservada pero empática. Una joven como tantas otras, con sueños, con planes, con la esperanza de una vida plena. Quería ser maestra, y no solo enseñar un idioma, sino abrirle al mundo una puerta distinta para quienes la rodeaban. Como muchas jóvenes de su edad, Francia usaba aplicaciones de citas. Tinder era una manera de conocer gente, un puente más en un mundo moderno que siempre va deprisa. Fue allí donde conoció a Emmanuel, un joven como ella, estudiante también. Intercambiaron mensajes, se gustaron, y con el tiempo comenzaron a salir. Las primeras salidas fueron normales: películas, cafés, risas, todo parecía transcurrir con naturalidad. No había señales de peligro, no había motivos para desconfiar. A los ojos de cualquiera, Francia vivía una etapa más de juventud. La mañana del 3 de diciembre se alistó como cualquier otro día, fue a clases, y luego escribió a su madre para avisar que saldría con Emmanuel. Esa fue la última vez que alguien la vio. Francia Ruth Ibarra no era solo una víctima, era una hija, una alumna, una soñadora, y una vida que, como tantas otras, merecía llegar mucho más lejos. El 3 de diciembre de 2016, Francia Ruth Ibarra no regresó a casa. Y con ese simple hecho, comenzó una historia que ningún padre debería vivir jamás. Su madre le escribió. La llamó, una y otra vez. Pero del otro lado, solo hubo silencio. La cena quedó servida. Las horas pasaron, y el miedo se instaló en la casa sin pedir permiso. Su padre, maestro de formación, salió a buscarla por instinto. Preguntó en hospitales, estaciones, con sus compañeros de clase. Nadie sabía nada. Nadie la había visto desde aquella mañana. El último mensaje: iré a ver a Emmanuel. Cuando acudieron a las autoridades, les dijeron que no podían hacer nada. Tenían que esperar 72 horas, porque Francia era mayor de edad. Para la familia, las horas no eran tiempo, eran castigo, eran angustia sin respuesta. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Buscaban por su cuenta, distribuían carteles, recorrían la ciudad con el nombre de Francia en la voz. Y mientras ellos se movilizaban, las autoridades seguían el protocolo: esperar, dejar pasar el tiempo, aunque el tiempo fuera lo que Francia ya no tenía. Intentaron reconstruir sus últimos pasos, pero cada intento llevaba al mismo punto ciego: la noche del 3 de diciembre. A pesar del miedo, Arturo Ibarra nunca se detuvo. Él sabía que algo no estaba bien, y también sabía que nadie más la buscaría como él. Lo que comenzó como una cita cualquiera se convirtió en una desaparición, y lo que debía ser una búsqueda urgente terminó siendo una carrera contra la indiferencia. La ciudad amanecía, pero para la familia de Francia, cada mañana era una repetición del mismo miedo. Otro día sin saber dónde estaba. Arturo comenzó a reconstruir el rompecabezas con lo poco que tenía: mensajes, llamadas, rostros en redes sociales. Y un solo nombre se repetía: Emmanuel. No era detective, pero era padre, y eso le bastaba para no rendirse. Recorrió León con la fuerza del instinto. Preguntó, confrontó, anotó. Cada respuesta, una pequeña pieza. Descubrió que Emmanuel era hijo de un académico y que tenía un departamento propio.
cerca del centro. Esperó afuera durante horas, observó movimientos y notó que, aunque el lugar parecía vacío, alguien entraba y salía discretamente. Con la dirección en mano, regresó a la fiscalía. Esta vez, no pidió ayuda, la exigió. El 10 de diciembre, las autoridades ingresaron al departamento de Emmanuel. Allí, en ese espacio pequeño, encontraron restos humanos, y un olor que el tiempo ya no podía ocultar. Los análisis forenses confirmarían después lo inevitable. Los restos pertenecían a Francia Ruth Ibarra. Su hija no volvería, pero él la había encontrado, con sus manos, con su fe y con una fuerza que nunca pidió tener. La justicia aún no llegaba, pero la verdad, al fin, había salido del escondite. La presión social crecía. El hallazgo del cuerpo de Francia Ruth Ibarra exigía respuestas, y las autoridades, por fin, se movieron. Emmanuel fue detenido poco después del hallazgo. Su rostro no reflejaba culpa, tampoco miedo, solo vacío. La familia de Francia pidió lo mínimo, justicia y, sobre todo, que el caso no quedara como otro número más en la estadística. Se le imputó el cargo de feminicidio, un delito grave, pero no siempre condenado como merece. Las pruebas eran contundentes. La escena del crimen hablaba por sí sola, y la ciencia terminó por confirmar lo que ya se temía. Los forenses confirmaron que Francia había sido asesinada y que su cuerpo fue sometido a un proceso de disolución química, un intento brutal por borrar todo rastro. La defensa guardó silencio o argumentó sin convicción, porque no había justificación posible. El juicio avanzó con rapidez, porque a veces la verdad es tan clara que no necesita adornos. Los padres de Francia escucharon en silencio, y aunque ningún veredicto podía devolverles a su hija, sí podía darle un cierre digno a su historia. Emmanuel Valdés Bocanegra fue sentenciado a 60 años de prisión, sin beneficios, sin atenuantes, una condena ejemplar, aunque tardía. El caso se convirtió en una bandera, una advertencia y una demanda colectiva. Ni una más. El juicio había terminado, pero la lucha apenas comenzaba. El caso de Francia, Ruth Ibarra, cruzó los límites de Guanajuato y se volvió una noticia nacional, un reflejo doloroso de una realidad que el país ya no podía ignorar. Su nombre fue coreado en marchas, su historia repetida con rabia y ternura, porque Francia no fue la primera, pero nadie quería que fuera una más. La discusión no solo giró en torno al crimen, sino al entorno que lo permitió: la falta de prevención, la indiferencia institucional, el estigma sobre las víctimas. Muchas se reconocieron en ella, jóvenes que también usaban apps para conocer gente, que también caminaban solas y que también sentían miedo. El caso reabrió debates urgentes sobre cómo se tipifica el feminicidio, sobre la lentitud del sistema y sobre los prejuicios que aún condicionan la justicia. En redes sociales, su historia fue compartida miles de veces y su nombre se volvió símbolo de resistencia, no por lo que sufrió, sino por lo que despertó. Incluso funcionarios admitieron errores: el retraso en la búsqueda, la negación a levantar la denuncia, la falta de protocolos efectivos. Como consecuencia, se implementaron cambios, pequeños, pero necesarios: capacitación, protocolos de reacción inmediata y mayor visibilidad institucional del problema. El caso también llegó a las aulas. Allí donde Francia soñaba con enseñar, su historia comenzó a educar desde el silencio. Pero por cada caso que se resuelve, hay otros que siguen sin respuesta. Francia fue visible. Otras, no tanto. Su historia encendió una luz. Una de muchas que el país aún necesita para no seguir en la oscuridad.
El eco de su historia todavía resuena, no como una tragedia individual, sino como un grito colectivo por una justicia que llegue a tiempo. Francia Ruth Ibarra soñaba con enseñar inglés, soñaba con transformar la vida de otros como sus padres lo hicieron con ella. Sus cuadernos aún guardan palabras escritas con ilusión, planes de clase, metas, frases sobre el futuro, un futuro que le fue negado. Sus padres, sin buscarlo, se convirtieron en voceros de cientos de familias. Arturo habla donde otros callan. Cuenta la historia de su hija, una y otra vez, no para revivir el dolor, sino para evitar que se repita. Su memoria fue honrada en múltiples espacios, pero el verdadero homenaje es cada paso que se da hacia una justicia más humana. Gracias a su caso, se abrieron espacios para hablar, para escuchar y para entender que la violencia de género no se combate solo con leyes, sino con educación y empatía. Francia se convirtió en un símbolo, no por lo que le quitaron, sino por todo lo que aún representa. Su silla quedó vacía, pero su voz sigue en los pasillos, en las aulas, en las marchas y en cada mujer que exige respeto. Algún día, otra joven como ella enseñará, y tal vez, sin saberlo, estará cumpliendo parte del sueño de Francia. Esa es la lucha de su familia, no por venganza, sino por esperanza. Su historia terminó demasiado pronto, pero su legado apenas comienza. Que su nombre no se olvide, que su historia nos despierte y que su memoria nos enseñe lo que ella no alcanzó a decir en voz alta. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.